Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, jueves, además en horario especial, por las transmisiones deportivas que tiene Radio Monumental, pero muy agradecido que nos acompañen. Hoy es un Matices internacional. Yo les recuerdo que pueden escucharnos en radio, pueden vernos a esta hora en el Facebook Live de Noticia Monumental, pero también una hora después de terminado el programa, y yo realmente no me canso de agradecerle a la cantidad de gente que nos escucha en podcast, en los servicios de podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Apple Podcast. Ya llegamos a las 2 millones de descargas. Realmente yo estoy muy contento y hago un mea culpa de que no sabía la llegada que tenía Matices en podcast y estamos muy felices con los resultados. Así es que muchas gracias. Una hora después de terminar el programa estará disponible en los servicios de podcast. Carolina Ovares es socióloga, es politóloga, me acompaña hoy y le agradezco muchísimo que me acompañe. Recientemente estuvo completando, entiendo, sus estudios en Argentina. Carolina, bienvenida a Matices, ¿qué tal? Pero un gusto saludarte a vos, Randall, y a todas las personas que nos escuchan desde las diversas plataformas. Muchas gracias por estar conmigo. Recalqué que acaba de terminar sus estudios en Argentina porque la invité a hablar sobre el fenómeno Milei. Javier Milei, ¿okay? Quien hasta hace algunos meses era un pintoresco candidato argentino, presidencial argentino, que realmente los otros candidatos no se tomaban muy en serio, ¿okay? Y que ha sabido girar en torno de sí el enfado de los argentinos con las recurrentes crisis económicas y con una decepción muy profunda de la clase política, tanto que en las primarias, en las primarias argentinas, quedó de primer lugar con el 30% de los votos de cara a las elecciones presidenciales que serán el próximo 22 de octubre, si no me falla la memoria. Sí, 22 de octubre. Así es que, Carolina, por favor, empecemos muy general, aunque sea muy general para vos. Contame, por favor, quién es Javier Milei en Argentina. También es importante contextualizar un poco cuáles fueron el proceso electoral que acaba de suceder el pasado domingo en Argentina, que son las PASO, que son las siglas que significan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto es importante para comprender qué fue lo que ganó o realmente no ganó nadie todavía en Argentina, en el sentido que nadie todavía ha tenido ningún puesto de representación popular, sino era, como bien vos lo indicaste, Randa, es un proceso de selección de candidaturas que tiene la característica que son primarias abiertas, es decir, que toda la ciudadanía va y vota el mismo día, simultáneas porque es al mismo tiempo en el que todas las fuerzas políticas, sean partidos políticos o sean coaliciones políticas que desean competir ya en las elecciones nacionales de octubre, se presentan a este proceso electoral y obligatorios porque el voto es obligatorio. Entonces, todas las fuerzas que desean, había 4 fuerzas políticas que desean competir en las elecciones de
de octubre se presentaron el domingo. Y una de ellas fue la candidatura de Javier Milei por el partido político La Libertad Avanza. Como bien lo ha señalado, lo señalaste, Randa, y muchos medios de comunicación también, fue sorpresivo porque si bien se esperaba que fuera a obtener un importante caudal de votos, no se esperaba, y las encuestas no lo proyectaron, primera fuerza política votada en estas primarias. Carolina, Ni obtener... discúlpame que meta un paréntesis en esta parte. Ok, pero para hablar del proceso y tener razón en que es importante contextualizarlo antes de hablar de mi ley, este proceso del domingo anterior, ¿ok? Donde participan todos los candidatos o las coaliciones que quieran participar por la presidencia de Argentina, es un filtro, es un primer filtro. ¿Y digamos, cómo se mide ese filtro, Carolina? Sí, surgió, fueron creadas en la norma, fueron la primera vez que se implementaron, fueron en el 11, con la idea de democratizar a nivel interno los partidos políticos, al ser primarias abiertas, que toda la ciudadanía participe, y la segunda función era reducir la oferta electoral, o lo que quiero decir es la fragmentación, que no hayan tantos partidos políticos ni compitiendo ni llegando, por ejemplo, a las distintas cámaras. Argentina es un país bicameral, que a diferencia de Costa Rica, que nosotros tenemos solo una cámara, que es la Asamblea Legislativa, ahí hay dos cámaras, la Cámara Alta de Senadores y la Cámara Baja de Diputados y Diputadas. Entonces, a nivel de la normativa establece que las fuerzas políticas tienen que obtener al menos un 1,5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o a nivel provincial, dependiendo de que estén compitiendo, para poder ya presentarse a las elecciones de octubre. Entonces, de las 24 candidaturas del binomio presidencial que se presentaron, solo 5 pasaron ya a las elecciones de octubre. Ya ahí se dio el filtro. ¿Cuántas se presentaron? 24. ¿Y solo 5? Solo 5 tuvieron el 1,5% de votos o más. Ok, eso es para evitar lo que pasó aquí en algún momento, bueno, lo que pasó aquí en las últimas elecciones, que tenías 20 y pico de candidatos presidenciales que uno decía, bueno, vamos a ver, hay bastantes que no van a pasar siquiera del 1%, en el caso de Argentina del 1,5%, ok, y entonces salimos de la carrera y nos concentramos solo en los que realmente a esta altura presentan un verdadero apoyo popular superior al 1,5%. Exacto, sí, es una de las funciones. Las otras han sido algo criticadas, el tema de democratización interna no, porque finalmente lo que llega a funcionar también las PASO ha sido como una gran encuesta nacional, que es lo que vimos el pasado domingo, ¿Sí? Porque todavía ni Javier Milei, ni Juntos por el Cambio, que es la coalición opositora más fuerte, ni Unión por la Patria, que es el oficialismo, han tenido puestos de representación popular todavía. Nada más pasaron el filtro para poder ya competir en las elecciones generales del 22 de octubre. Claro, pero tener razón en esto, nadie gana nada, ¿ok? Aún, bueno, vamos a ver, ganan todos los que están sobre 1,5%, porque se les permite participar, seguir adelante con el proceso de elección. Pero efectivamente es una gran encuesta nacional. O sea, es decir, al hacerla obligatorio, lo que te refleja de inmediato es cómo está la intención de voto en Argentina al domingo pasado. Sí, sí, te puede medir el clima electoral y cómo, dónde se está posicionando las y los votantes con respecto a las diferentes fuerzas políticas y también los temas de agenda que se estén posicionando. Eso es principalmente lo que funciona como una gran cuestión y como reductor de la fragmentación. Eso sí está ya comprobado que es la fragmentación en las diferentes cámaras, porque no todas las fuerzas políticas pueden competir ya en octubre. Ok, ahora sí, pasemos a Javier Milei. Ok, que a Javier Milei yo tengo un montón de años de verlo en videos pegando gritos, literalmente, no estoy haciendo una metáfora, ni una hipérbole, él pega gritos, efectivamente. ¿Quién es Javier Milei? Sí, Javier Milei es un economista. Él sin duda ha llamado mucho la atención por su desempeño en los medios de comunicación, es bastante histriónico en cómo comunica, es una persona que habla bastante fuerte, que grita, que insulta, y eso ha generado, o sea, es bastante llamativo, sumado a sus propuestas. Él actualmente es diputado
en el Congreso Nacional. Su carrera política es de 2 años prácticamente, porque en el 2021 fue cuando fue electo como diputado, y posteriormente lo que se había dedicado es a ejercer su profesión como economista. Claro, pero digamos, ejercía su profesión como economista, pero era un economista particularmente mediático. Es decir, los medios lo llevaban y le consultaban, ¿ok? A veces como rating seguro, en el sentido de que efectivamente es bastante histriónico. Ajá, exactamente, sí. Sí, eso fue en los últimos años. Previo a eso no tenía tanto alcance mediático, pero poco a poco lo fueron invitando más. Él también tenía su propio, no sé si todavía lo mantiene, no creo, pero tenía su propio programa. Y posteriormente empezó a crecer en popularidad y en reconocimiento, y fue más invitado a medios de comunicación, a hacer incluso, a dar, creo que también ejercía como profesor universitario, también daba clases de economía en diferentes universidades, tanto fuera como dentro del territorio argentino. Y su carrera política es como diputado por la Libertad Avanza, que es su partido actual. Ok, pongamos otra vez en paréntesis a Milei, ¿ok? Y por favor háblame de la situación política argentina en general, ¿ok? Hace algunos años le pregunté a un amigo argentino que si me explicaba ideológicamente qué era el peronismo, ¿ok? Y me dijo, Sí. Perón. Entonces le dije, no, pero ideológicamente me dijo, no hay ninguna amalgama ideológica más allá que Perón. Yo no creo que sea tan así, pero sí, porque el peronismo es el que está en el poder, pero si me explicas a tu gusto cómo está hoy configurada, digamos, la situación política argentina. Eso es muy buen punto, Ronda. La política argentina no se entiende sin el fenómeno político del peronismo. Y uno podría definir el peronismo, creo que una forma para comprenderlo es como una identidad política. ¿Y a qué me refiero con esto? Si las personas no necesariamente dicen yo voto o no voto el peronismo, las personas dicen yo soy o no soy peronista. Entonces, por esto concluyo que el peronismo es una entidad política que obviamente te mueve a votar, pero no solo eso, porque el peronismo no solo está representado en partidos políticos. El partido justicialista, que es el partido presidenta Alberto Fernández, se reivindica como peronista. Los políticos que también se reivindican como peronistas. Por ejemplo, el partido de Sergio Massa, el actual ministro de Economía, y que también es el candidato presidencial del oficialismo. En otro partido, que es el Frente Renovador, que también se reivindica como peronista. Movimientos sociales también se reivindican como peronistas. Sindicatos también se reivindican como peronistas. Entonces, el peronismo como fenómeno político y como identidad política conglomera un universo de diferentes actores y organizaciones que se identifican y denominan como peronistas. Ahora, pregúntenme, bueno, aparte de que es una ideología, tiene un sistema de creencias, hay diversos extremos de peronismo, porque no es correcto hacer la equivalencia con el espectro ideológico de la izquierda. Y el gran ejemplo es Carlos Menem en los años 90, que tuvo muchas políticas de apertura neoliberales económicamente y era peronista. Sí, y que es absolutamente contradictorio, por ejemplo, con la dupla Fernández, que está Alberto Fernández y Cristina Fernández, que bueno, Cristina particularmente es izquierda. Entonces, bueno, uno encuentra un choque ahí de que dos personas de un espectro ideológico diferente se definan peronistas. Exacto, todos se definen peronistas y todos movilizan personas. Sí. Por eso es una identidad política. Ok, en este momento ese peronismo, ok, es el que está en el poder. Sí, actualmente es una coalición de diversas fuerzas políticas. En su momento compitieron con el nombre del Frente de Todos, ahora se llaman Unión por la Patria, porque no solo está conformada por el Partido Justicialista, también está formada por otros partidos políticos y otras fuerzas políticas. El Frente Renovador de Sergio Massa, Patria Grande, que era el de Juan Grabois, que fue otro precandidato a estas primarias por la coalición de gobierno, y movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones. Ok, las políticas del gobierno. Okay. Las políticas del gobierno, ¿cómo son?
las del gobierno actual, para entender por qué la gente podría molestarse o no molestarse. Sí, actualmente lo que sucede en Argentina es que la economía va muy mal. Hay grandes, la inflación, el año pasado la inflación llegó casi a un 100%. Entonces, económicamente la situación no está bien en la economía. Las personas tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas, la pobreza ha aumentado, y esto explica mucho por qué también no le fue, no logró alcanzar ni primer ni segundo lugar, sino la tercera fuerza política, el gobierno actualmente en las PASO, porque la situación económica de Argentina está mal. Tiende a ser cíclica, no es la primera vez que la situación económica argentina está mal, recordemos el 2001, por ejemplo. Pero otra vez, y la inflación, y tiene años, solo el gobierno, este gobierno, sino también el gobierno de Mauricio Macri, fue un mal desempeño económico. Yo llegué a Argentina a vivir y a estudiar en el 2016, y ahí, o sea, fue la primera vez que yo sufrí vivir la inflación. Es estresante que cada 15 días vas a ir a comprar cualquier bien. O sea, recuerdo el cartón de 30 huevos y aumentaba constantemente. Y eso genera, o sea, es mucho estrés, te preocupa un montón y no te alcanza la plata. Claro, porque de hecho te iba a decir que hay un momento en la historia reciente, digamos, donde el referente latinoamericano a a tres palabras es Argentina, que es inflación, Argentina, devaluación, Argentina, crisis económica, Argentina, y voy a incluir un cuarto término, deuda, Argentina. Todo tenía que ver con Argentina de términos cíclicos, digamos. De hecho, hay que ponerse un momento a recordar, digamos, cuáles protestas callejeras son para cada gobierno que ha vivido en crisis en Argentina. O sea, realmente ha tenido una crisis cíclica sostenida que no se ha zanjado. Sí, exacto, sí, Argentina de manera cíclica tiene problemas y ya tiene 7 años porque asumió, bueno, cuando a Mauricio Macri, que es un político de oposición al peronismo, se identifica fuertemente como antiperonista, asumió en el 2015. Previo a él estuvo Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, como presidenta. Ella dejó la situación sin deuda, llegó Mauricio Macri y asumió préstamos con el Fondo Monetario Internacional y se disparó la deuda, y se disparó y empezó otra vez la inflación. Cada lado tiene su explicación, cada lado se echa la culpa uno al otro. Mauricio Macri señalaba que era que Cristina ya había dejado la situación muy mal, Cristina Fernández de Kirchner había dejado mal la situación. Del lado de Cristina Fernández de Kirchner dijo que ella la dejó bien económicamente y que fue Macri el que hizo unas malas medidas económicas. La responsabilidad, desde mi punto de vista, es compartida, y lo que sucede es que tenemos se tiene una inflación de casi 100% pasado. Sí, realmente, bueno, vamos a ver. Argentina no escapa a lo que es Latinoamérica, solo que todo es como más vivencial y emocional. Digamos, digo, hay varios países, por ejemplo, con inflaciones más altas que Argentina, ¿sí? Pero en Argentina es mucho más emocional. Y la reacción a eso es mucho más emocional. Y uno tal vez, vos que viste ahí, podría explicarse eso en la consistencia de esos ciclos que tienen, voy a usar una palabra fuerte, hartos a los argentinos. O sea, los argentinos están hartos de la crisis política. ¿Es lo que te encontraste allá, Carolina? Las personas están cansadas de las crisis económicas. O sea, Sí, perdón, dije históricamente, políticas, es económica, sí. o sea, incluso históricamente desde 1929, o sea, desde antes de la existencia del peronismo, hay crisis económica en Argentina y tienden a ser muy cíclicas. Ha tenido épocas de bonanza, a inicios de los 2000 tuvieron las épocas fuertes de bonanza, porque una de las principales, la matriz económica argentina depende mucho de la exportación de commodities, que son productos de agricultura y ganadería, exporta mucho soya, maíz y ganado, carne. Entonces, esta situación, cuando le va bien exportando commodities, son épocas de bonanza. Cuando le va mal, hay crisis económica, que
sumado también a decisiones políticas cerradas, pero también ya a otros fenómenos estructurales, incluso de cualquier político que esté. Por ejemplo, hubo una sequía el año pasado y este año a inicios hubo una sequía muy fuerte y eso afectó un montón la economía. Previo a inicios de los 2000, más bien hubo una época de bonanza en que había mucho dinero para repartir. Pero esto es cíclico. Y las personas ya, lo que yo me encontré y lo que yo conversé y lo que yo viví también es que eran muchos años en que no se sienten desamparados y eso genera bronca e ira. Están enojados que la situación no mejora. Claro. No importa quién llega y gobierna, la situación sigue económicamente mal. Ok, ahora sí, regresemos a Javier Milei. ¿Okay? Yo tengo la impresión de que además de ser mediático, aprovecha, digamos, su discurso para generar una narrativa de que se trata de un personaje tremendamente pragmático. ¿Okay? No sé, voy a poner un ejemplo, una cosa más tonta. Digamos que yo tenga una herida en el dedo y entonces se me infecte, ¿ok? Y entonces yo voy donde Javier Milei y le digo, soy amigo de Milei y le digo, mira, es que tengo que someterme a un tratamiento larguísimo de antibióticos y curaciones diarias y el tipo me va a decir, mejor cortate la punta del dedo, ¿ok? Ese pragmatismo al extremo me parece a mí, quiero saber tu opinión, que él lo ha logrado construir como una manera muy simple de arreglar los problemas desde lo discursivo, porque no le ha tocado arreglarlos en serio, ¿ok? Que ese es el Milei que se proyecta, ¿ok? No solo como un opositor a todo, un outsider, ¿ok? Y además un hombre pragmático, simple, solucionador de problemas, Carolina. Sí, Milei, sí, no sé si de manera estratégica o qué, pero logró leer bien ha logrado a Argentina en su hartazgo de la clase política que no le recibe bronca y la ira. O sea, hay dos formas en cómo presenta sus ideas, mediante la bronca y la ira, y por eso se va contra lo que ella denomina la casta política, que es todos los otros políticos que no son él, Ajá. que son los responsables de la situación actual, y también presenta sus ideas mediante, digamos, podemos decirle una utopía económica, de no pactar con la casta, sino que también él va a resolver los problemas económicos. Y esto lo podemos ver un ejemplo muy claro que es la propuesta de él sobre la dolarización. Sea viable o no para la política argentina, cuando él promete dolarización, las personas van a entender que entonces ya su situación económica va a mejorar. Tal vez aquí un tema de contexto. En Argentina está lo que se denomina el cepo. Esto quiere decir que hay un control de la cantidad de pesos que yo tengo que poder ir al banco y convertir en dólares para después utilizarlos en los que yo quiero. Si no me equivoco, ahora hasta el cepo está en $500. Es decir, yo tengo cierta cantidad de pesos argentinos y yo solo puedo ir al banco y que me den $500. Más de eso, ya el banco me dice, usted ya cumplió su cuota mensual. Estas medidas para restringir que yo tenga dólares, y la idea es restringir que los dólares salgan del país, ha provocado un tipo de cambio paralelo, lo que se conoce como el dólar blue. Entonces, ahora yo vi unos datos que el dólar es el oficial, el que te cambian en los bancos, está a 365, y el no oficial, o sea, el paralelo, donde va, que no son bancos, está a 780, o sea, 780 pesos y te dan $1. Entonces las personas piensan que con la dolarización van a poder ganar, ahora, no solo al oficial, sino al blue, o sea, van a ganar un montón de dólares más y que entonces va a tener estabilidad, normalidad, mayor poder adquisitivo y calidad de vida. Formas en como Milei ha presentado también bien la bronca y la ira a las personas. Y una utopía creo que explica en gran parte de por qué su narrativa ha llegado a un 30% del electorado que votó en las PASO. Ok, ¿y vos crees que esa ira genera que la gente no, quienes apoyan a Milei, se preocupen o se cuestionen poco cómo va a lograr la utopía que propone? Sí, yo creo que gran parte del votante
de mi ley, de este 30%, no solo se explica por un enojo, sino explica también por una aspiración de mejorar su calidad de vida y piensa que lo va a lograr. O al menos en una desesperanza de que los otros no lo han logrado, él sí algo va a hacer para cambiar, o al menos para no permitir que la casta política, utilizando la terminología de mi ley, que está ahí, siga haciendo daño. No se preocupan, no me parece que se ponga a pensar tanto en que si va a implementar o no todas estas medidas, pero al menos algo distinto, supongo que aspiran, también no solo en la bronca, sino en la esperanza de que algo distinto llegue y logre hacer algo. Claro, O al menos detener algún daño. claro, a veces, Carolina, para que no te estreses por eso, a veces apago la cámara para mejorar el ancho de banda, porque a veces tenemos unos ligeros cortes para escucharte. Pero el discurso populista se construye de un montón de cosas, pero hay dos en lo particular. Se aprovecha siempre, es del libro, se aprovecha siempre de la molestia de la gente, ¿ok? Y se plantea como el redentor de esa molestia, o sea, como la esperanza de quien va a arreglar esa molestia. Esos, en ese punto, ¿ok? Milei, te pregunto tu opinión. Milei para vos define políticas populistas de libro, Carolina. Es de libro en el sentido de que él se presenta como el líder mesiánico. Obviamente no utiliza esas palabras, pero sí una narrativa que uno puede concluir que se presenta como el líder que puede llevar a la solución y que él no necesita intermediarios, que es él con el pueblo directamente que va a sentarse a trabajar, a negociar. En ese sentido, sus propuestas, como si fueran soluciones mágicas, sí se podrían caracterizar como propuestas populistas. ¿Qué tal la relación de Milei con la prensa? Sí, con ciertos medios tiene una muy buena relación y con otros es bastante, principalmente él con quien ha tenido una narrativa para desprestigiar totalmente ha sido con los otros políticos, no necesariamente con los medios de comunicación, porque el universo de medios de comunicación en Argentina es bastante diverso. Hay medios de comunicación que podríamos denominar hegemónicos en el sentido de que tienen bastante alcance territorial y son medios de comunicación que tienen prensa, tienen radio, tienen televisión, y algunos de esos se tiene buena relación, como La Nación, por ejemplo, La Nación de allá, que tiene también un canal de YouTube que donde lo invitan bastante a participar. De hecho, hace 2 días de una entrevista, con ellos tiene buena relación y con otros no. Con quien lo critique, con quien le intente cuestionar, él tiene mala relación. Sí, porque es curioso porque uno de los elementos del libro del populismo, ¿okay? Es que al plantearte vos el mensajero o quien negocia, digamos, directamente con el pueblo, a veces desapareces a los medios como intermediarios de esa comunicación de hechos, ¿ok? Sin que la gente, y esto es importante y supongo que a algunos no les gustará, los periodistas profesionales y los medios profesionales balancean sus informaciones. ¿Okay? Hace mucho el término objetividad no se usa, pero balanceamos nuestras informaciones. ¿Okay? Cuando una parte interesada pretende eliminar los medios como el intermediario, ¿okay? Lo que la población no se da cuenta es que te están eliminando el balance, pero están yendo directo, pero no le ha pasado a Milei, no ha atacado, digamos, de una manera estructurada a los medios para generar la comunicación directa con la población. Las medidas que ella ha llegado a proponer es reducir la pauta publicitaria estatal. Es como una medida que él ha llegado a señalar que llegaría a implementar en relación a los medios de comunicación. Eso sería lo que podría señalar ahora que preciso con respecto a su relación con los medios. No acepta cualquier entrega, no va a cualquier medio de comunicación. Habrá que ver si ahora va a aceptar ir más a debates como candidato, ya oficialmente como candidato presidencial de La Libertad Avanza, que tampoco es tan común en Argentina los debates presidenciales, al menos no como estamos acostumbrados nosotros en Costa Rica, que tenemos muchísimos debates presidenciales. Ahí es mucho menos común. Bueno, habrá que ver ahora cómo va a él posicionarse en relación a ese tema. Claro. Bueno, indudablemente es muy interesante. El desprestigio no.
vamos a ver, el desprecio por las formas. ¿Okay? Argentina es muy interesante, en todo tiene formas muy particulares, incluso en la forma de hablar en los medios en general, la forma de hacer radio, la forma de hacer tele, la forma de gritar, la forma de... En todo es muy particular, ¿ok? Pero Milei no solo usa, digamos, no solo hace un desprecio por las formas, ¿ok? Sino que raja con ese desprecio y lo dice abiertamente, ¿verdad? Y manda al carajo las formas. ¿Cómo leemos eso en clave de análisis del discurso, digamos, que es un desprecio completo por las formas, Carolina? Sí, creo que hay un nivel más profundo que puede que preocupa. La candidatura de Javier y su narrativa es como ella atenta con normas de convivencia democrática. Y un claro ejemplo de esto es el ataque al pluralismo. Pluralismo me refiero a que hay diferentes sistemas de creencias, diferentes propuestas programáticas, fuerzas políticas con proyectos políticos distintos, pero que esto es positivo en un sistema político democrático porque aporta opciones distintas y obviamente representa de manera diversa un electorado que no es homogéneo. La narrativa y el discurso de Javier Milei tiende a atacar el pluralismo. Y esto en una democracia nos debe preocupar porque el pluralismo es parte de la convivencia en una democracia. También que él al adversario político lo categoriza como enemigo. Y esto es peligroso porque es un enemigo en que se debe exterminar, a diferencia de un adversario político. Y esto sumado a un contexto argentino, donde tuvieron la última dictadura militar del 1976 a 1983, donde hubieron alrededor de 30.000 desaparecidos, personas fallecidas y todo. Entonces, es un tema que también, sobre cómo tratar al adversario político, es importante. Como parte de las normas de la convivencia democrática, como parte de la recuperación de la democrática que se dio en la segunda década de los años 80 del siglo pasado. Claro, pero además la dictadura de Videla está, digamos, muy a flor de piel, ¿ok? Porque yo creo que sos un poquito más joven que yo, pero digamos, aunque en nuestra generación no haya vivido la dictadura adulta, digamos, yo nací en el 82, todavía había dictadura en Argentina. Yo evidentemente no la viví, alguien que haya nacido en el 82 en Argentina no la vivió, ¿ok? Pero ciertamente en las casas se respira, o sea, es decir, nuestra generación escucha de sus padres la vivencia de la dictadura, eso hace que los referentes sean mucho más claros. Es diferente hablar de una guerra civil que mis padres vivieron, ¿ok? A una guerra civil que mis abuelos vivieron, o a una guerra civil que mis bisabuelos vivieron, pero que ya nunca es tema de discusión en absolutamente nada del hogar. Es decir, la última dictadura militar aún sigue fresca en la memoria colectiva argentina, Carolina. Exacto. Y también un consenso en que hay que procesar a todos los militares que participaron en todos estos actos terribles que sucedieron durante la dictadura. Eso hay un consenso fuerte. Y eso también preocupa de la candidatura de Javier Milei, que su persona que es negacionista de lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Lo que ni siquiera era un tema que es en el debate de la agenda pública, no es que hay un gran sector de la Carolina, población que niega perdona que es te interrumpa. negacionista. Es que se te cortó un poquito, ¿ok? ¿Sí? Nos dijiste que una parte preocupante de la candidatura de Milei es que es negacionista, pero se cortó cuando nos explicabas qué es lo que niega. Sí, no él, sino su candidata a la vicepresidenta. Ah, ok, ves, perdimos ese detalle. Ajá. Sí, como se denomina, que es actualmente diputada. Ella ha dado declaraciones negacionistas con respecto a lo ocurrido en la última. Es preocupante y también llama la atención porque la sociedad argentina sí es una sociedad donde hay bastante consenso de que ciencia de lo que sucedió en esa dictadura y que debe ser procesado todas las personas, más militares principalmente, que participaron en estos hechos terribles.
Ok, es las típicas personas que dicen, no, esos desaparecidos, quién sabe dónde sacan esos números porque eso no pasó. Es esa típica Sí, persona ya negacionista. ya hay una discusión, porque no solo, digamos, hay una discusión que se da en la cantidad de personas desaparecidas, si son 30.000, si son 7.000, pero se acepta que hubo una que hubo personas que desaparecieron, que hubo asesinatos, y etcétera. En cambio, ella ha llegado ya a un nivel de negacionismo que es preocupante. Ya cualquier nivel de negacionismo tiene que ser preocupante y el de ella aún más. Y sumado a que, como señalaba, hay un consenso en la sociedad argentina. Esto no era un tema que se dé necesariamente. Ok, y ese tema se ha instalado en el discurso y en la discusión política. No, ella lo ha intentado, pero no es un tema que se instale tanto. También ella tiene una discusión en contra de ciertas políticas identitarias, contra ciertas políticas con respecto a la mujer, de despenalización del aborto. Recordemos que el aborto en Argentina se despenalizó hace bastante poco y ella en esa discusión. Javier Milei también tienen ese tipo de posicionamientos que, si uno los ve un espectro liberal y conservador, ellos están más corridos del lado conservador, sin duda. Ok, y ahora sí, permitíme volver un momento a Milei entonces como figura. A mí me llama la atención que se presenta como outsider, pero es diputado, o sea, es decir, y es el librillo, además de mucha gente en el continente que se presenta como el outsider cuando ha estado ahí metido en medio del enredo siempre. Sí, 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 y ha funcionado. Que no es original de él, esto llama la atención porque un partido de izquierda español, Podemos, utiliza mucho el término casta política, pero bueno, él se lo apropió y ha logrado posicionarse. Como diputado mediática, él es mediático en economía y, en particular, pero como diputado no ha sido una persona en que haya salido, que ha propiciado ciertos proyectos de ley o algo en particular. Ha pasado sin pena ni gloria como diputado. Bueno, pero eso no lo saca del ámbito político. No, para nada, más bien, y le ha permitido tener algún mayor posicionamiento mediático. Claro, pero hay una cosa, digo, estoy haciendo una metáfora, pero si hubiera clases para para un político populista, ¿ok? La primera clase que usted le da a un político populista diga que no es político y que va en contra de todo lo que usted ha representado. O sea, es decir, la primer consejo para un político que quiere ser populista es decirle, diga que no es lo que es. Eso tal vez lo podamos ver más allá que Argentina, Carolina. O sea, es el fenómeno realmente de los outsiders que realmente no son outsiders. Uh-huh. Sí, sí, sí. Lo que creo diferenciarse de quienes están actualmente en diferentes puestos de representación y quienes responsabilizan de todos los males. Eso es lo que logra posicionarse como un outsider, porque él en los últimos 2 años ha vivido como político. Eso ha sido su trabajo. Pero a pesar de eso, la narrativa de que él es distinto al resto de la casta política, usando sus términos, es lo que a una gran electorado, a un tercio del electorado, alcanzó para lograrlo diferenciar del resto y votar por él. Claro, incluso el lenguaje que utiliza, es decir, las palabras que una persona escoge como casta política, habla, vamos a ver, es que cuando uno plantea que todos los otros son peores, ¿ok? Es muy arriesgado, porque entonces todo lo que no es él es casta política, excepto él. Excepto él y su equipo. Uh-huh. Hablando de los procesos sociológicos y políticos, ¿cómo se hace, hablando de Milei en términos generales, digamos, en Latinoamérica, en el planeta, pero en Latinoamérica, ¿cómo se hace para posicionar que una persona es outsider cuando no lo es? O sea, ¿cómo convences a tanta gente de que sos diferente al resto cuando has estado ahí? ¿Cuál es el proceso sociológico que se sigue para eso? Y creo que la situación actual en cada país, si en el caso de Argentina,
obviamente gran responsabilidad de Latino. Lo que hizo fue llegar a explotar lo mal que han hecho para no resolver los problemas económicos del país. Entonces, eso logró explotarlo. También el rol de los medios de comunicación, no, pero sí te favor. El uso de otras plataformas digitales como TikTok, a llegar mucho a un votante joven, que ha sido uno de los principales grupos identitarios que votan por Javier Milei. Entonces, esa suma de ciertos medios de comunicación que lo apoyan, una situación previa que logra explotar una sociedad que está no estallido social, sino canalizarlo por una vía de elecciones, y entonces logran detectar que por medio de la figura de Javier Milei pueden canalizar toda su bronca, toda su ira, toda su decepción, pero también su esperanza de que algo mejore. Claro. Carolina, nos quedan 6 minutos de programa. Permíteme ir a la pausa comercial y regresamos de inmediato para hablar del fenómeno de Javier Milei en Argentina y lo que pasó este fin de semana cuando ganó las primarias en ese país. Vamos a la pausa y volvemos. La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. La socióloga y politóloga Carolina Ovares me acompaña hoy. Estamos hablando de Argentina, de lo que ha pasado este fin de semana con el primer lugar de Javier Milei en las primarias argentinas, que lo convierte no solo oficialmente en candidato presidencial, sino además en el candidato presidencial con hasta el domingo pasado mayor apoyo popular en una reacción sorpresiva. Y justamente iba a eso. ¿Es sorpresiva para quién? Porque podría ser sorpresiva para los otros candidatos, podría ser sorpresivo para los medios o podría ser sorpresivo para la ciudadanía. ¿Para quién ha resultado sorpresiva el apoyo popular de Milei, Carolina? Sí, yo me atrevería a decir que para la mayoría de la población argentina fue sorpresivo, para los medios de comunicación, para los analistas políticos electorales, para quienes manejan encuestas de opinión pública fue sorpresivo porque lograron proyectar ni medir el apoyo que tuvo el electorado. Se proyectaba un 20% más o menos y hubo una encuesta que sí logró un 24%, pero no un 30%. Entonces fue no todos, hay dos líderes políticos que lo lograron ver muy bien desde antes, que fue Cristina Fernández de Kirchner, que ya ella había dado unas declaraciones pasadas, que ella sabía que las elecciones iban a ser de 1/3, porque si bien Javier Milei tuvo un 30% de apoyo, Juntos por el Cambio tuvo como un 28%, que es la coalición oficial, no, perdón, la coalición opositora, y Unión por la Patria, que oficial tuvo como un 27% de tercios. Eso lo había ella ya señalado, y Mauricio Macri, que es un expresidente de la coalición opositora. Entonces, es interesante que estos dos personas que pareciera que no logran tener suficiente apoyo porque están como en las sombras, aunque bien, más Mauricio Macri que Cristina Fernández, no, ella es totalmente una operadora política, ella mueve el tablero político en Argentina, lograron ver esto, lo que no lograron ver otros dirigentes políticos, no lograron ver los medios de comunicación, no lograron ver las encuestas y la misma ciudadanía que
también está sorprendida por el apoyo que ha obtenido. Tal vez no hay 30% que votó, pero sí el resto que no votó por él. Se ve sorprendida del apoyo, incluso se ve en la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación. No se habla tanto del fenómeno Milley hasta estas primarias. Sí. El resultado de lo que pasó el domingo, te pregunto, ¿podría propiciar que los otros, que no son Milei, busquen alguna unión, los otros 2/3, busquen alguna unión porque se me antojan muy diferentes, incluso con discursos muy diferentes entre sí, enfrentados no solo, digamos, en términos ideológicos y prácticos, sino también en términos emocionales y pasionales? Digo, yo creería, pero yo no sé nada, aquí la que sabes sos vos, que es imposible, digamos, que los otros 2/3 intenten unirse. ¿Vos lo ves como una posibilidad ante la sorpresiva respuesta de los argentinos a Milei? Sí, tal vez nada más una aclaración, que todavía nadie ha ganado nada, que hasta octubre es que alguno va a haber ganado algo. Está bien. Y segundo, no, yo no veo posible que Unión por la Patria y Juntos por el Cambio lleguen a hacer algún tipo de coalición, porque son totalmente opuestos. Un clivaje político fundamental en Argentina actualmente, es decir, lo que polariza a la sociedad es el peronismo y antiperonismo, y específicamente kirchnerismo y antikirchnerismo. Y Unión por la Patria representa el peronismo y el kirchnerismo, y Juntos por el Cambio el antiperonismo y antikirchnerismo. Entonces, no veo cómo, o sea, realmente lo veo, pues no hay imposibles en política, pero casi que estas dos coaliciones vayan a unirse para combatir a Javier Milei. Más bien todo lo contrario. Juntos por el Cambio está mucho más cercano a las ideas de La Libertad Avanza que de Unión por la Patria, que es el oficialista. Ok, hablemos, nos quedan 3 minutos. Hablemos por favor de América Latina. Ok, porque, digamos, así como, no sé, tal vez, digamos, al arranque del 2000 uno veía el péndulo de América, digamos, correrse hacia una tendencia, digamos, del nuevo socialismo del siglo XXI, por ejemplo, o nuevo socialismo latinoamericano, ¿ok? Hemos visto la tendencia del continente, no solo de Latinoamérica, ¿ok? A moverse hacia un populismo diferente, ¿ok? Incluso yo podría decir que casualmente algunas políticas de esos populistas son de derecha, pero realmente lo que los hace parecidos es el populismo, o sea, el recurso populista para ganar elecciones. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo vimos en Brasil, y bueno, lo hemos visto en algunos otros. Está en discusión si yo digo esto se me va a venir encima, pero también en El Salvador lo hemos visto, ¿ok? Y en Costa Rica hay quienes creen que ya está aquí también. Ese fenómeno, ¿a qué crees que responda, Carolina? Sí, esa es una buena pregunta. Populismos han existido del siglo pasado. De hecho, Argentina, Juan Domingo Perón, que es el creador quien fundó el peronismo, es categorizado como populista, así que no ha sido algo que es ajeno a América Latina. Lo que vemos hoy tendencias es a una derecha radical, que el problema no es que sea derecha, sin duda, el problema es que es una derecha radical, es una con tintes autoritarios que ponen en riesgo eso es una tendencia que vemos, y otra tendencia que vemos actualmente es un castigo a los oficialismos. 17 de las últimas 18 elecciones en América Latina las ha perdido el oficialismo, la única excepción es Paraguay. Entonces, esas son las tendencias que vemos, un electorado que está cansado de que no le resuelvan sus problemas y que decide votar por el opuesto, y si el opuesto no le resuelve sus problemas, pues vota por alguien aún mucho más extremo y opuesto, y una tendencia y un crecimiento de un extremo ideológico y político, que es lo que se denomina como derecha radical, que su peligro es sus tendencias autoritarias que ponen en riesgo a la democracia. Sí, que por cierto, Milei pareciera, te pregunto, o ya ha demostrado que es muy propia, además, digamos, de esa ultraderecha, políticas autoritarias de cara a la elección. Sí, un ejemplo de eso es su ataque al pluralismo, como ya lo hemos conversado, de tratar al adversario político como un enemigo que hay que exterminar. Claro. Esas son unas aspiraciones autoritarias y es una ideología claramente antidemocrática. A mí me parece tremendamente paradójico, realmente. ¿Okay? La política, como lo sabrás mucho mejor que yo, es
solucionar los problemas a la gente. A mí me parece muy paradójico que los principales causantes del populismo son los gobiernos no populistas que estuvieron antes de los populistas. Eso me parece tremendamente paradójico, porque al no poder solucionar los problemas de la gente en general, estoy hablando muy en general, ha optado por efectivamente alternativas extremas ante esto. Y eso, por lo menos, lo entiendo como una causa, pero no me deja de resultar tremendamente paradójico, Carolina, también. Sí, también la gobernabilidad se está haciendo difícil en mayoría de los países en América Latina, no solo por crisis económicas, sino también por el fenómeno de corrupción y violencia criminal y desigualdades. Son una tendencia de problemas sociales que hace que la ciudadanía relacione que los gobiernos que están actualmente no logran resolver sus problemas, y esto lo llevan a un nivel profundo en cuestionarse inclusive el mismo valor de la democracia. Y esto, concuerdo con vos, Randall, que es una tendencia en América Latina y también es un problema que nos debe preocupar, principalmente a quienes nos consideramos demócratas. Carolina, muchas gracias. Ha estado muy interesante el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a acompañarme. A vos por la invitación. Contame con qué canción te gustaría despedirte. Sí, bueno, yo como soy oyente de Matices, yo ya sabía que me iban a solicitar una canción. Estaba pensando que sin duda Argentino deberíamos escuchar. No sé si tendrás algo de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. O el Polari. No sé si tendrás algo de ellos. ¿Cómo se llama? Es que se te cortó un toquecito. ¿Cómo se llama? Patricio Rey Ajá. y los Redonditos de Ricota. Una banda clásica de rock argentino. Ya te digo si está. Y sus Redonditos de Ricota. Sí, nada más decime cuál de ellos. Una que se llama Ji, Ji, Ji. Sí, es de octubre del 86. Esa Perfecto. Canción. Esa. Excelente. Esa. Carolina, muchas gracias. A vos, Randall. Un saludo, hasta luego. Igual, gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana viernes, Matices, por fin, esta semana será en horario normal a las 2 de la tarde. Y les recuerdo que en 1 hora estará disponible el podcast de este episodio en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Feliz tarde a todos y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.